Laura, buenos días. Buenos días, doctor. Mi nombre es Sandra Patricia Guevara, yo soy docente de la Universidad Nacional, soy la nutricionista y soy la profesora de la carrera de nutrición, y en este momento pues nos encontramos con las estudiantes que vienen al Hospital de Engativá a la práctica de nutrición clínica materno-infantil. Por lo tanto pues estamos en esta consulta para entonces conocer tu estado nutricional y poder identificar si empezaste el embarazo en bajo peso, hacerte la valoración de acuerdo a las semanas en que te encuentras y poderte orientar entonces en el tiempo de la gestación que sigue a partir de este momento, ¿ya? Bueno, Primero entonces te voy a preguntar unos datos y luego te vamos a tomar unas medidas y luego te vamos a explicar en realidad cómo va a seguir, digamos, en los aspectos de la alimentación, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre? Laura Valentina Díaz Herrera, ¿En qué fecha naciste? 24 de septiembre de 1998, ¿Qué edad tienes? 16 años. Ya. ¿Este es tu primer embarazo? Sí, señora. ¿Has tenido abortos? No, señora. ¿No? ¿Tú conoces exactamente la fecha de la última menstruación, el primer Sí, día? señora. ¿Sí? ¿Qué fecha tenemos? No, sé qué día me acabó. Ah, ya, pero no el primer día. No, ¿Tú tenías periodos regulares? regular, me duraba 3 días. Sí, pero el del primer día no te acuerdas. No. Ah, bueno. Entonces necesito que me permitas la ecografía, los exámenes que tienes y el La carnet. ecografía la tengo para el 1 de junio. O sea, todavía no tenemos ecografía. ¿Ya has ido a la cita médica? Hasta hoy me hicieron laboratorios. ¿Hoy te hicieron laboratorios? ¿Tienes cita ya con el ginecólogo? Sí. ¿Sí? ¿No sabes qué semanas tienes? ¿O No, exactamente no. Me dijeron que con la ecografía. Bueno, entonces te voy a tomar los datos en relación con la fecha que me dices. Me decías que aproximadamente te duró 3 días. Sí, eso fue Y el 10 de enero de este año. el 10 de enero, ¿en esa fecha se terminó la menstruación? Sí, señora. El 10 de enero. Bueno, entonces estoy pues mirando en el gestograma la fecha que tú me estás diciendo para poder mirar aproximadamente en relación a que no tengo la ecografía, porque pues sería, digamos, el documento que nos permitiría establecer qué edad tiene el feto, ¿no? Sí, señora. El 10 de enero me dices. Esto aproximadamente, si te duró 3 días, quiere decir que en el día 7 aproximadamente empezó, digamos, la menstruación, la última. Y hoy estamos a 26 de mayo, entonces tendríamos 19 semanas y 4 días. Entonces vamos a tener presente esa edad gestacional y luego cuando en la próxima consulta ya tengamos la ecografía, entonces vamos a determinar. ¿Cuánto sería en meses? En meses sería, a ver, estamos hablando de 19 semanas, sería como si tuviéramos casi 5 meses aproximadamente, pero bueno, eso lo vamos a confirmar y también te lo va a decir el médico en el momento que te haga la valoración, cuando él ya tenga la ecografía. Listo, entonces serían 19 semanas, 4 séptimos, ¿sí? ¿Cuál es tu teléfono? 301-700-8179. ¿Tienes algún correo electrónico? Laurita, raya al piso, 0925, @hotmail.com. Bueno, ¿en qué edad te llegó la primera menstruación? ¿Recuerdas? A los 13 años y medio. A los 13 años y medio. ¿Te han operado de algo? Nunca. ¿Has padecido alguna enfermedad? Nunca. ¿Te han dado alergias o sabes si te eres alérgica a algún No, alimento o algo? Bueno, ¿me puedes dar el dato del documento de identificación? ¿Cómo así? Tu tarjeta de identidad. 98 0924 56 994. Bueno. ¿Recuerdas cuál era el peso que tú tenías antes del embarazo? 48 pesaba. ¿Te recuerdas claramente ese peso? Sí. Bueno. 48. ¿Tienes el carnet? Sí, señor. ¿Cuándo empezaste los controles?
O sea, la primera vez Hoy que... es la primera vez que... Pero con enfermería, ¿o a dónde fuiste tú? Fui, pues, hasta que me dijeron que tenía tenía que hacer un poco de autorizaciones. ¿Y qué EPS tienes tú? Capital Solar. No, está. Ah, bueno, si quieres avancemos y ahora miramos si lo tienes porque tenemos que registrar ahí en la gráfica cómo es el estado nutricional, entonces si quieres avanzamos. ¿Cuál es la edad del papá del bebé? 17 años. 17. ¿Y él ya terminó el bachillerato o en qué Está año? estudiando. ¿Está estudiando en este momento en qué año? Está haciendo décimo. ¿Y cuál es el grado que tú has alcanzado? ¿Ya terminaste? o No, este año no termina de graduar. Ya, o sea, estás en 11. Sí, señora. ¿Planificabas? Sí, señora. ¿Con qué? Con la inyección trimestral. Inyección trimestral. ¿Y la suspendiste o...? No, yo quedé embarazada. Ah, con quedaste esa. embarazada. ¿Cómo es la vivienda donde tú estás? ¿Con quién vives tú? ¿Con tus padres? ¿Con quién? No, yo vivo con él y o sea, nosotros vivimos con la hermana de él, pero pagamos aparte. Ah, bueno. ¿Vives en casa, en apartamento? Apartamento. Bueno. Si quieres deja ahí y ahorita miramos entonces si está o no. ¿En apartamento? ¿Cuántas habitaciones hay? 2 habitaciones. ¿Y de personas que viven ahí? ¿3 me dijiste? ¿Viven con la hermana? Y el esposo y la hija. O sea, serían 5, Sí. ¿cierto? Bueno, y en ese apartamento hay agua potable, hay recolección de basura, las condiciones de la vivienda son buenas. Sí. Listo. Hay gas y todo. Sí, señora. Listo. ¿Quién está encargado de los gastos de la alimentación? La hermana. La hermana. Ujú. ¿Y el mercado, tú sabes si el mercado que se hace es quincenal, mensual, diario? Diario. Diario, aproximadamente sabes cuánto gastan para la alimentación? Como 20.000, 20.000 más o menos. Listo. En la parte emocional, ¿tú estás bien? Después de que supiste que habías quedado embarazada o has tenido algún... Con mi bebé, sí. Sí, estás bien, Sí. o sea, en la parte emocional. Bueno. Bueno, mamá. Entonces ahora vamos a realizar unas preguntas con la alimentación y entonces nos vas a decir los alimentos o cuando tú te sirves las porciones son grandes, medianas o pequeñas. Medianas, aunque a veces me da muy poquita hambre o a veces me da mucho. Ujú. Paula, en la parte posterior, entonces vamos a registrar cómo es la alimentación de la madre. Entonces vamos a identificar primero si la madre consume los alimentos diariamente. Si es diariamente vamos a registrar /D, o sea, como por día. Sí, o sea, donde está cada categoría de alimentos vamos a colocar por día o por semana. Entonces /D o S. Y vamos a identificar entonces cómo son los hábitos de la madre y pues entonces de ahí vamos a definir cómo es la alimentación. Listo, tú nos dijiste que las porciones son grandes, medianas o pequeñas. Medianas. Medianas. ¿Tú desayunas? Sí, señora. ¿Tomas algo en la mañana? También. ¿También? ¿Almuerzas? Sí, señora. ¿Tomas algo en la tarde? Cada ratico. Ya. ¿En la comida? También. ¿Y tomas algo después de que ya comes, antes de dormirte? Sí, tengo. Bueno. Ujú. ¿Tú tomas leche diariamente? ¿Cuántas veces? Digamos, Aproximadamente. pues en el desayuno tomo que un café con leche o que está con el chocolate. Ya, en otro momento del día. Sí, por la tarde que por un buen yulo. ¿Sola o algo? Sí. Pero leche sola, Ah, no. ¿no? Entonces una vez la del desayuno, Sí. entonces una vez al día. ¿El queso lo comes diariamente? Por ahí 3 veces por semana. Es que como la voz de ella está quedando tan bajita y pregunta mientras ella responde, va a ser muy difícil en edición. Entonces hay que esperar que ella termine Ah, de ya. contestar. Ah, bueno. O sea, no se vayan a Toca, montar ¿sabes nunca qué? las Un voces. poquito más Pero duro que- cuando tú ves la pero que respuesta. adicionalmente no se vayan a montar las voces. Así. Nadie habla hasta que la otra no haya terminado. Bueno. Listo. ¿Queso en el día? Sí, señora, pero 3 veces por semana. ¿El yogur lo tomas diariamente? Sí, señora. ¿Cuántos? 1. ¿Huevo tú comes diariamente? Sí, ¿Una vez, 2 veces? 1. Una. ¿Carnes generalmente en almuerzo y comida? Generalmente en almuerzo muy rara vez. ¿Pero rechazaste la carne en el embarazo? Sí. ¿Sí? ¿O comes pollo? ¿O No, atún o tampoco. pescado? Es decir, en general es carne. Sí. ¿Cereales como arroz Arroz, sí, señora. en ambas comidas? Sí, almuerzo y comida. Lo que son galletas, pan, ¿cuántas veces al día? Lo que me cateo cada ratico. Bueno, y
Pero más o menos, aproximadamente cuántos panes al desayuno y cuántas galletas en el día. Y digamos una galleta. Ah, bueno, o sea, 3 al día. Sí, señora. Y papa o plátano en almuerzo, Almuerzo. comida, una vez. Más que todo, sí. ¿La comida es ligera o es similar al almuerzo? Es similar al almuerzo. Leguminosas como frijol, lenteja, arveja, diariamente o en la semana. ¿Cómo así? ¿Comes, por ejemplo, sus alimentos en la semana o a veces hay familias que los preparan diariamente? ¿Tú los comes en la semana alguna vez? Sí, como 2 semanas, 2 días. Dos, a la semana, porque también. Las verduras, lo que son ensaladas o verduras cocidas, ¿las comes diariamente en el almuerzo y comida? Todos los días. Todos los días hay verdura, en ensalada. Frutas, ¿cuántas al día? Una. ¿Una? Alimentos fritos, Sí, señora. ¿cuántos? ¿En la semana o en el día? Los plátanos fritos o así. Almuerzo y digamos que lo que complementa con la comida también. Como 2 veces al día. ¿Gaseosas tomas? Sí, señora. ¿Cuántas veces al día? Por lo menos cuando nos invitan a comer o algo así. ¿Pero piensas que en el día te tomas un vaso o 2 vasos de Un vaso, gaseosa? yo diría. ¿Un vaso al día? Comidas rápidas como pizza, perro, No, ¿no? No consumes. ¿El consumo de agua cómo es? ¿Tú tomas agua en el día? Por la noche, al dormir. ¿Un vaso, 2 vasos en el día? Mantengo la botella al lado de la cama. O sea que te tomas una botella en el día o menos. Sí. Bueno, Laura, entonces ahora vamos a tomarte unas medidas, vamos entonces a quitarte la chaqueta, los zapatos y vamos a tomarte el peso, la talla y otras medidas. Laura, te vamos a tomar el peso, entonces te vas a subir y luego vamos a tomarlo por segunda vez. Te pones derecha, miras al frente, no bajas la cabeza. 49.8. Listo, te bajas, vamos a verificar este dato. Listo, Laura, entonces ya tenemos tu peso. Ahora te vamos a tomar la estatura. Vamos entonces a hacer la técnica, ustedes dos hacen la técnica y luego tomamos el dato. Coloca entonces bien los talones, bien derechita, miras al frente normalmente y ya ellas te van a indicar. Entonces, inhala. Tomas aire, botas el aire, luego vas a tomar el aire nuevamente en este momento, sin levantarte, No te rías. y ahí vamos a tomar el dato. 157.5. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces ahora te vamos a tomar unos datos en el brazo. Entonces tú escribes con la derecha. Sí, señora. Entonces te vas a descubrir el hombro derecho, o sea, puedes sacarte la manga y dejarte así por fuera, tapándote, sí. Entonces ahí te vamos a tomar unas medidas, ¿por qué? Porque necesitamos saber si tú estás en bajo peso o si tienes exceso de peso, ¿cierto? Entonces para poderte complementar en relación a que el peso solamente solito no nos daría como una indicación del estado nutricional de la madre. Entonces ahora vamos a tomarte estas medidas. Entonces busca el radial y tomamos entonces la longitud del brazo ahí. ¿En qué punto estás? No, se está atravesando. 28. Listo, entonces tomas la circunferencia del brazo y luego vas a tomar la medida del pliegue del tríceps. Recuerda que estamos haciendo la técnica Isaac, entonces es importante en este momento mirar la técnica de brazo cruzado, que es lo que estás haciendo. 24,6. 24.6, si al bajar te da la misma medida. No. Ahí me da 25. Entonces verificamos si está bien puesta la cinta y vuelves a tomar nuevamente ese dato. 25. Es 25.
Bueno, ahora por favor entonces tomemos el punto para el marcaje para pliegue de tríceps. Tú te haces mamita acá y ella va a marcar por detrás. Listo, entonces marcas, pero importante que nosotros hagamos esta aproximación porque si no, no sabemos exactamente. Entonces haces la extensión para que puedas hacer entonces la cruz para poder tomar la media. Listo. Mira la parte más prominente y ya, ahí entonces. Listo. Entonces, 15. Tú misma tomas el dato nuevamente, Paula. Vamos a tomar nuevamente el dato porque la idea es valorar dos medidas. Aquí tú tienes que estar exactamente por encima haciendo la posición y aquí por debajo la cinta. El adipómetro. ¿Cuánto te da? 16. Hazlo. Hazte de este lado para que la cámara lo registre. ¿Acá? No. Bueno, sí. Sí, es un poquito cansón, pero ya, esta es la última vez. ¿16? Bueno, si quieres tú me sostienes acá, quiero verificar la medida para que quedemos claros si esta es la medida 15 o 16. Mamita, tú te paras derechita. Si la pueden acostar, por favor. 16, sí, entonces la medida que confirmamos es 16 milímetros. Listo, entonces ya, mamá, tú te puedes arreglar y ya vamos a mirar cómo es el estado nutricional. Bueno, Paula, por favor, entonces saquemos el índice de masa corporal. La mamá tiene 1.575 de estatura. Esto al cuadrado y por favor entonces con el peso que es 49.8 para que por favor me digas el índice de masa corporal. 20.2. 20.2. Entonces habíamos dicho que la mamita tiene 19 y 4 días, ¿no? Entonces verifiquemos en Atalá. Sí, 20.2. ¿Ya? Sí. Ajá. Bueno, mira. Entonces, ¿cuánto nos da? 20.2. 20.2. Bueno, mamá, lo que identificamos es que en esta gráfica en realidad estamos mirando las semanas que tú llevas, 19 semanas y 4 días, ¿sí? O sea, aquí como por la mitad. Y te da un índice de masa corporal que es la relación del peso con la talla. ¿Qué es lo que pasa? Que esta franja que es roja, como rosadita, nos permite establecer que tú empezaste en bajo peso, o sea que en este momento te estamos valorando casi en la mitad del embarazo y estamos identificando que estás en este momento en bajo peso. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que cuando te citamos nuevamente al control, entonces necesitamos verificar cuánto has ganado para que eso esté dentro de la normalidad. ¿Qué es lo que esperamos? Que en poco tiempo, ¿sí? Si tú estás acá, entonces nosotros necesitamos hacer esto rápidamente, o sea que tú no te vayas a quedando en el bajo peso, sino que en realidad pases rápidamente a la normalidad. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde hay un crecimiento, digamos, del bebé en relación a lo que es la longitud. Ya el bebé se formó, en este momento ya viene el crecimiento del bebé. Luego en la parte final vendrá, digamos, la ganancia de peso, que también es importante. El objetivo de nuestra consulta también es prevenir que no haya bajo peso, es decir, que tu bebé no sea de bajo peso al nacer, es decir, que tengas, por ejemplo, un bebito de 2.500 gramos o menos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el bajo peso al nacer se ha relacionado con algunas enfermedades que tú de pronto has escuchado, que es, por ejemplo, la hipertensión, la obesidad, la diabetes. Todas esas enfermedades ya se han demostrado que pueden tener un detonante desde el embarazo, y cuando los bebés son de bajo peso, entonces seguramente ha habido alteraciones metabólicas. Entonces nos interesa mucho que tú te concientices, mi bebé está aquí, ¿cierto? Pero en realidad no lo vas a tener ahí guardadito, solamente que él va a nacer el día que nace, sino que en realidad lo que ocurre son muchos cambios, hay permanentemente ciertas situaciones
Entonces, por ejemplo, la parte emocional es importante, la parte nutricional, tu estabilidad, la parte, digamos, si tú te tomas los suplementos o no, cómo es tu estado de salud, porque todo eso va a redundar en el estado, digamos, de salud de tu bebé desde ahora hasta el momento que nace y posteriormente. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Verificar que tú ganas. Si en este momento estás en bajo peso, en la próxima consulta nosotros necesitamos mirar que si vienes en 2 semanas, tienes que haber ganado 1 kilo. Esto quiere decir que la ganancia es de 1 libra por semana. Si tú no ganas 1 libra por semana, entonces vamos a empezar a mirar que nos vamos a quedando estabilizados en la gráfica en el bajo peso, ¿sí? Pero yo como y como y no engordo. Bueno, vamos a mirar, ¿cierto? Porque de acuerdo a eso que nos dijiste, entonces nos toca reforzar. Tú comes bien, comes a todas las horas, pero en realidad necesitamos aumentar calorías, necesitamos entonces aumentar las porciones de los alimentos, reforzar para que en realidad logremos rápidamente esa ganancia ideal. Listo, entonces ahora te vamos a dar entonces como unas guías, un material que tú vas a leer en el cual nosotros te damos muchas indicaciones y te estamos orientando, digamos, desde la parte de la alimentación respecto a lo que tú nos dijiste, cómo es tu alimentación. Lo otro que te quiero preguntar es si tú presentaste náuseas en el embarazo al comienzo. Al principio sí, señora. ¿Vomitabas? Muy rara vez, más vomitaba él que yo. Ah, él, la pareja. Sí. Ya. ¿Y cuántas veces? ¿El papá? No, pues las veces en realidad no las tengo. Ah, ya. Pero el papá sí, tú no. Sí, yo también, pero... ¿Alguna vez? ¿Pero alguna vez era una vez al día o más? Fue como 3 días, pero en diferentes semanas. 3. Ah, ya. O sea, como ocasional. ¿Lo relacionabas con algo? ¿Como que era con la comida o con los Pues olores? estuve enferma un tiempo, me dio una gripa, entonces no, Ya. comía algo y así fuera muy suave. ¿Piensas que perdiste peso al comienzo del embarazo? No, porque aumenté 2 kilos y después cuando me agripé, ahí sí. ¿Has comido algo que no sea un alimento, que te haya dado ganas de probar algo como la tierra, el jabón, el betún, o sea, alguna sustancia que huele así fuerte? No, señora. ¿Has tenido estreñimiento, que no puedas hacer una deposición normal diaria o que eso es No, esporádicamente? ¿Has tomado alcohol en el embarazo o algún antecedente antes? No, señora. ¿Has fumado? Tampoco. ¿En el embarazo tampoco? ¿Has consumido alguna sustancia No, psicoactiva? ¿Ya te dieron los suplementos de las vitaminas o no? No, señora. No. Entonces, bueno, Laura, entonces ahora nosotros te vamos a entregar, digamos, como las guías que tú, digamos, vas a seguir, en el cual entonces hay un modelo de la alimentación del día, en el cual tú vas a encontrar un modelo del desayuno, el almuerzo, la comida, ¿sí? Las recomendaciones importantes de cómo debe ser la alimentación para que sea balanceada, variada. Por ejemplo, de acuerdo a lo que nos mencionaste, tienes que consumir más frutas, ¿sí? Porque tú te comes solamente una fruta, comes verduras, sí. Pero como también, digamos, hay otros alimentos que estás comiendo en poquita cantidad, la leche, por ejemplo, es solamente una vez al día. Algunos alimentos están por semana, entonces sí, comes bien, pero en realidad nos está faltando ajustar para poder aumentar ese peso. Listo, Paula, entonces si quieres, le damos a la mamita las hojitas que tenemos, ¿cierto? Le vamos a marcar las hojitas que ella va a llevar y necesitamos una de la alimentación del día. ¿Tienes ahí una hojita de la alimentación? Mira, Laura, entonces, sí, la que dice alimentación normal, que es como una hojita que tenemos donde le vamos a darle el modelo para el día. ¿Tú tienes esas hojas? ¿Tú tienes una, Rosana? Mira, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí en esta hojita vas a encontrar lo que las recomendaciones de la importancia de consumir el agua. ¿Por qué se tiene que consumir el agua desde ahora? ¿Cierto? En el embarazo para prevenir complicaciones. Por ejemplo, si te duele la cabeza, entonces también puede estar relacionado con que falta agua y la importancia de esto que también va a ser importante en la lactancia. También te voy a dar una hojita donde te habla de cuáles son la importancia de consumir, por ejemplo, más verduras, porque aportan vitaminas A, C, fibra, y eso es importante porque no están otros alimentos. Entonces, si tú casi no comes, digamos, esos alimentos, entonces hay que mejorarlo por el aporte de esos nutrientes. Entonces te va a decir por qué es importante la vitamina A, por qué es importante el calcio, ¿sí? La vitamina C para mejorar. No, la que diligenciamos a la mamá, en el cual le damos una guía.
Y tú tienes la gestante, la que habla de la alimentación, la importancia de la alimentación en el embarazo. Tú tienes la hojita. Te vamos a dar otra hojita en que encontramos, no, la gestación. Sí, o sea, la importancia de la gestación. En otra hojita entonces tú vas a encontrar cuáles son las ventajas, ¿cierto?, de que la madre, digamos, conozca la importancia de la alimentación. Listo, si quieres, sí. Bueno, esa. Y tienes la gestación. Entonces, mira, en esta hojita que yo estoy aquí marcándote, ahí va el peso, la talla, o sea, el peso que tienes hoy, que es el que vamos a tomar para el próximo control y que tú vas a tener seguimiento. Aquí te voy a anotar entonces que estás en bajo peso. Y tenemos, y tú siempre pues lo vas a mantener ahí y vas a tener esto como guía, ¿no? Sí, señora. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Un modelo en el cual tú encuentras desayuno, 9, almuerzo, 11, comida, o sea, los momentos que tú tienes, pero en el cual hay modelos de los alimentos o las preparaciones que tú puedes hacer. Como estás en bajo peso, entonces en realidad, por ejemplo, necesitamos adicionar en el desayuno, aparte adicional, por ejemplo, mantequilla, ¿sí? No margarinas de cajas, o sea, las margarinas de cajas no son muy buenas, entonces mejor la mantequilla a la arepa, al pan, ¿ya? O también le puedes colocar, por ejemplo, mermelada en caso de que comas galletas. Otro aspecto importante es que tenemos que aumentar la grasa, o sea, necesitamos más calorías, entonces vamos a colocar un alimento frito en almuerzo y comida, o sea, por lo menos el plátano, la papa o la carne, pero siempre un alimento frito para poder aumentar. También vas a colocar un postre en el almuerzo, o sea, como adicional, entonces, por ejemplo, una chocolatina pequeña, una cocada, un bocadillo pequeño, es decir, algo que tú te vas a comer encimita del almuerzo, una panelita, o sea, algo pequeño que también tú lo puedes comprar en una tienda. ¿Por qué? Porque eso te va a valer 200, 300 pesos, ¿sí? Bocadillo, panelita, cocada, arequipe. ¿Ya? Y en las 11, entonces, por ejemplo, aquí dice leche, roscón, pero entonces aquí donde vamos a poner, por ejemplo, fruta, te comes una fruta al ratico, es decir, para aumentar esas frutas que necesitamos. ¿Frutas de qué? De cosecha, las que están más baratas, el mango, o sea, todas las que tú ves que son más económicas, entonces debes empezar, porque aquí te aparece que papaya, por ejemplo, en el desayuno, o sea, que siempre en el desayuno debe haber también una fruta. En las 11 o en las 9 también tú debes aumentar, porque lo ideal es que te comieras 3 a 4 frutas en el día. Y acá entonces tienes una indicación de que te debes comer lo que tú me decías de pronto después de la comida, tienes que tomar el trasnocho que es antes de dormirte, te tomas un vasito de leche o un trozo de, digamos, de queso o yogur, si es un vaso, creo que me decías que no consumías el queso. Si lo consumes, entonces, bueno, puede ser queso, leche, yogur, cualquiera de esos alimentos, con unas galletas o pan de sal o una rebanada de pan o tostado calado. No vas a comer en este momento, por ejemplo, con queso, cosas que sean dulces. Y algo muy importante es que no vas a tomar frutas ni jugos a esa hora, entonces por eso está aquí señalado. ¿Por qué? Porque si te comes una fruta o un vaso de jugo, eso te va, digamos, a producir como una baja del azúcar en la sangre y por la mañana vas a estar mareada y el bebé también pues necesita estar, digamos, como controlado en todo ese periodo. ¿Es recomendable la fruta? Sí, cuando ya te vas a dormir no, nada de eso, sino lo que está indicado como te acabo de mencionar, ¿ya? Entonces vas a llevar esta hojita que es como la guía, más las que te acabamos de mencionar que llevan todas las indicaciones. ¿Listo? Bueno, te voy a dar entonces la remisión para nuestra próxima consulta, que la vamos a hacer en 2 semanas porque necesitamos verificar y sobre todo porque no ha sido todavía la consulta médica. ¿Cuál es tu número de documento? 98 Sí, 0924 sí. 56994. ¿Cuál es tu nombre completo? Laura Valentina Díaz Erdeño. Y entonces vas a pedir acá, en promoción, acá en el 211, vas a pedir tu cita para dentro de 2 semanas para poder mirar, porque ¿cuánto debes haber ganado? 1 kilo. O sea, necesitamos verificar que tú hayas ganado ese peso.
Listo, entonces tramitas tu remisión con la EPS y nos vemos entonces en 2 semanas. Ahí ya debemos tener la ecografía, nos traes los exámenes que te hicieron y también nos cuentas cómo te fue en la parte médica. Sí, sí. Y desde hoy entonces empezamos a hacer los cambios y todo, porque pues la idea es poder mirar tu recuperación, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? Sí, es que a mi casa, digamos, a veces va una doctora, pero también, digamos, me dijeron que me habían diagnosticado que yo estaba bajo peso y ella fue hasta la casa, me midieron, me pesaron y me dijo que en 25 días ella volviera a la casa con una psicóloga y tenía que subir 2 kilos, y sino que me remitía, yo no sé qué, por bajo peso, algo así. Ah, ya. Bueno, hay, digamos, esa atención que hay, en el cual pues hay como vigilancia a las mamitas que se encuentran en bajo peso. Entonces, bueno, tú sigues el proceso que están siguiendo y esta es otra consulta pues en la cual nosotros hacemos seguimiento. Entonces te vamos a orientar y lo que ya, digamos, ella te remitan, pues te va a servir porque a veces pues hay indicaciones y hay apoyos por algún programa especializado o algo. También me recomendó que tomar una leche que lo hacía engordar a uno, algo así. Bueno, pero la idea ahorita es primero hacer estos cambios y alguna tienen la hojita de las bebidas que son hipercalóricas, o sea, para darle a la mamá indicaciones para no darle ahorita complementos todavía. ¿Qué es lo que pasa, Laura? Que en realidad los complementos son muy costosos, entonces por ahora nos interesa que tú hagas las modificaciones y en realidad pues en la próxima vez seguramente vamos a ver si te estás recuperando o si no, entonces te vamos a dar otras indicaciones posteriormente. Pero la que es sin esta restricción, esta, ¿sí? Entonces, mira, hay otra hojita donde hay como unos batidos que se preparan de forma natural, batidos de leche, que llevan frutas, que llevan algunos ingredientes que también van a permitir que tú aumentes calorías. Mira, esa es la que yo te digo que no le hemos dado a la mamá. Sí. Claro, porque es que necesitamos, porque es la primera vez que viene, sí. No acabas de pasar la de la gestante. Mira esa. Sí. Ah, no. No, yo creí que era la otra. ¿Tú no la tienes? No sé qué. Esta. Mira esta hojita. Porque es que necesitamos la de la gestación. Laura. Valentina. ¿Díaz? Sí. Mira, entonces aquí con esta tú puedes entonces preparar las bebidas que más te gusten y la debes hacer entonces 1 a 2 veces al día. ¿Por qué? Porque esto va a ser más económico que comprarte un complemento o una bebida que te haga engordar, ¿sí? Sino que aquí en realidad vamos a ajustar calorías y nutrientes. Y esta es la otra donde tú llevas todas las fortalezas, ¿cierto? Y beneficios de que tú conozcas cómo debe ser una alimentación variada, balanceada durante el embarazo. Ah, Ya tienes entonces lo de la remisión, ¿no? Ya te di la hojita de la remisión ¿cómo es eso? para que solicites la cita para dentro de 2 semanas. La pido No, de una vez. no, esa la tienes que hacer en el 211 Sí. y te esperamos en 2 semanas. Listo. Bueno, listo, mamá. Bueno, ¿Eso fue todo? ya. Entonces, en la próxima vez, pues ya vamos a mirar lo del carnet y todo eso. Tienes que traer el carnet de la ecografía y los exámenes. ¿Listo? Bueno, entonces que te vaya bien. Y nos vemos en 2 semanas. Paula, entonces, como ya hicimos la valoración con las pacientes, en este momento quiero que miremos cómo se hace el registro de la historia en sistema, ¿sí? Entonces, tú te das cuenta acá, por ejemplo, acá tenemos datos. Sí, acá aparece, por ejemplo, la identificación de la madre, todos los datos de ella. Nosotros vamos a registrar, entonces hay una parte que dice subjetivo, ¿sí? Subjetivo es porque le preguntamos algún dato como si ha tenido complicaciones en el embarazo, por ejemplo. Si la mamá es de primera vez, también registramos si la madre ha padecido enfermedades, si la madre ha tenido, por ejemplo, cirugías o si sufre, por ejemplo, de alergias. ¿Por qué? Porque en el momento de la valoración necesitamos revisar, ¿sí?, esos antecedentes que son importantes, ¿sí?, y que deben quedar registrados. Entonces tú ves subjetivo, aquí nosotros colocamos, por ejemplo, control, si es el primer control o si es la primera vez que viene a nuestra consulta, la edad de la madre, la edad gestacional que hemos calculado y los antecedentes que en este caso, si es una mamá de control, le vamos a preguntar si ella está hospitalizada, si ha tenido alguna enfermedad y ella nos van a decir
si ha tenido infección de vías urinarias, si la han hospitalizado, si le han dicho que sufre preeclampsia o si tiene algún riesgo. Aquí ya ves tú que dices objetivo. Objetivo, ¿por qué? Porque ya es la valoración que nosotros hacemos de los aspectos de la antropometría, o sea, tomamos el peso, son los datos que tomamos, objetivo, ¿sí? En este caso aparece la valoración gestacional. Si la madre viene de primera vez, nosotros vamos a valorar ¿qué? Pregestacional, porque acuérdate que es importante el peso, la talla pregestacional en la edad que ella empezó, el índice de masa corporal en el momento que ella empezó, por eso estaría entonces valoración pregestacional y gestacional. Si es la mamita de control, solamente tenemos valoración gestacional, que nos da los datos también de la edad gestacional que hemos calculado. Si por ejemplo, con la última madre que valoramos, vino por ejemplo en la semana 19, 6/7, y hoy nos está llegando a la tercera semana de ese control, estamos sumando 3 semanas más, entonces nosotros tenemos que calcular esa edad gestacional, ¿sí? Recuerda que la edad gestacional es importante para la madre de primera vez. Si ellas nos dicen la fecha de la última regla, que sea confiable, que ella se sepa bien esa fecha, pero que ella tuviera periodos de menstruación regulares. Si no, recuerda que tenemos que mirar por el gestograma, mirarla a partir de la primera ecografía. ¿Por qué la primera ecografía? Porque en ese caso el feto o el bebé no va a tener ninguna restricción de crecimiento porque está en toda la fase de formación rápida, entonces ahí nunca se va, digamos, como a afectar tan rápido el crecimiento. Entonces por eso, si no hay full confiable, estaríamos anotando y valorando a partir de la primera ecografía que la mamita nos presenta. Aquí entonces fíjate que tenemos los datos de peso, talla, toda la valoración y el análisis por la gráfica de Mardones, por eso lo dejamos como porcentaje, peso, talla y la clasificación por Mardones. Posteriormente, en esa misma casilla nosotros estamos registrando para la madre primera vez si ha tenido complicaciones como las náuseas, el vómito, o si lo podemos diagnosticar como hiperemesis por la frecuencia que la madre presenta, si es, digamos, por ejemplo, vómitos de contenido alimentario, entonces nosotros también vamos a definir si la madre tiene hiperemesis. Y aquí también anotamos en el objetivo si la madre ya recibió los suplementos, ¿sí? Desde qué semanas los ha recibido, cuáles ha recibido, y si tiene otras complicaciones como pica, si presenta estreñimiento o si la madre, por ejemplo, ha consumido alcohol, cigarrillos y sustancias psicoactivas. Entonces fíjate que eso es la valoración propia. Cuando ya encontramos análisis, nosotros vemos que dice diagnóstico. Aquí nosotros vamos a hacer la clasificación por Atala, que es el diagnóstico que nosotros usamos porque nos damos cuenta de las limitaciones de la gráfica de Mardones en relación a que sobreestima el peso, el sobrepeso, sobreestima, ¿cierto?, el déficit, o sea que las mamitas nos dan aquí, como son adolescentes, nos dan en más bajo peso o nos dan en más exceso frente a la normalidad. Entonces recuerda que aquí nosotros tendríamos que hacer la clasificación por Atala. ¿Qué colocamos después? La ganancia ideal es una madre normal, entonces debe ganar ¿cuánto? 0,4 kilos. Si es en exceso, recuerda que ganaría en segundo y tercer trimestre 0,3 kilos por semana. Pero si la madre es de bajo peso, debería ganar 0,5 kilos por semana. Entonces ahí vamos a anotar esos datos que son la ganancia ideal esperada. En la mamita de control calculamos cuánto ganó en el control anterior, si son 2 semanas o 3 semanas, y sacamos el dato. Entonces, por ejemplo, esta mamá dice ganancia respecto al control anterior 1,8 kilos en 2 semanas. ¿Cuánto fue por semana? 0,9 kilos por semana, o sea que en realidad la mamá está ganando muchísimo, ¿sí? Por esa razón vamos a controlar y mirar las pautas que le vamos a dar nuevamente a la mamá y qué es lo que ella ha realizado y qué no. Cuando ya ves, por ejemplo, plan de evolución, identificamos entonces que ahí vamos a colocar cuál es el nuevo plan que hacemos con ella, le hacemos cambios, hacemos nuevas sugerencias. Si es una madre de primera vez, debemos anotar que le entregamos todos los, los folletos, toda la información relevante, porque es una mamita que viene de primera vez a la consulta. Tenemos que darle información sobre los hábitos en la gestación, hábitos saludables en la alimentación, el consumo de agua, porque es importante, si no consume verduras, porque es importante que la mamita en realidad consuma verduras, ¿cierto? Cuáles son los nutrientes que están ahí y que ella necesita en ese momento. Entonces aquí nosotros dejamos anotado plan, se entrega información, se entrega orientación y se hace educación nutricional para aumentar calorías, para mejorar nutrientes, para mejorar hábitos. También anotamos, por ejemplo, cuando las mamitas ya están en semana 30 empezamos a hacer la educación en lactancia materna. ¿Por qué? Porque tenemos que promover que la madre esté preparada para la lactancia. Y también preguntamos si la madre está asistiendo a las capacitaciones del control prenatal, porque tenemos que orientar desde esta consulta que la madre asista a esas capacitaciones o remitirla a la oficina de promoción para que en realidad se haga seguimiento, que la madre asista a sus capacitaciones, donde está incluido pues lo de las ventajas y toda la preparación para la lactancia materna, que es relevante. Y nosotros pues también entregaremos información,
Por ejemplo, a la madre que termina un control con nosotros, que ya termina la gestación, le damos también información sobre las pautas de la lactancia, las técnicas, las ventajas, todo lo relacionado con el inicio de la lactancia materna, y le orientaremos sobre la alimentación del bebé con la leche materna, las ventajas, y posteriormente cómo va a iniciar la alimentación complementaria. ¿Con qué terminamos? Anotando el control, por ejemplo, si va a ser en una semana, en 2 semanas, porque te diste cuenta hoy, una mamá que por ejemplo no está ganando de forma adecuada, si es de bajo peso, o una que está ganando excesivamente, tenemos que verificar que la madre se adhiera al tratamiento, ¿cierto?, al plan que le hemos indicado, y que sea consciente de que tiene que controlar su ganancia de peso o mejorarla. En ese caso controlaríamos en 2 semanas, en 1 semana, en 3 semanas o en un mes, cuando sobre todo las mamitas son normales, las volvemos a citar al mes para ver cómo va su ganancia. En esta parte que tú ves análisis de resultados, ahí que anotamos los exámenes, la ecografía cuando la valoramos al comienzo en la primera consulta, los exámenes o los parámetros bioquímicos donde miramos el cuadro hemático, calculamos los recuentos de linfocitos, recuérdate la relación del sistema inmune, ¿cierto? La respuesta, digamos, por linfocitos, que es lo que nos ayuda, y lo relacionamos cuando las madres tienen desnutrición. Y también que anotamos, pues en la ecografía miramos ya por allá en la semana 24, si podemos valorar en la gráfica de Lubchenco para poder mirar cómo va el crecimiento del bebé, ¿sí? Entonces ahí anotaríamos el análisis de resultados. ¿Por qué es importante esta historia? Porque digamos es lo que representa mi atención, ¿cierto?, para lo que es la historia del paciente, donde está la valoración médica, la valoración psicológica, la valoración por el nutricionista. Aquí en la siguiente pantalla nosotros colocamos relación de diagnósticos. ¿Qué vemos aquí? Tú te das cuenta que estamos en la consulta de nutrición, tenemos unos códigos, entonces aquí por ejemplo la madre es normal, supervisión del embarazo normal. Si es una madre de control, le colocamos que viene por segunda vez, que en una opción que dice confirmar repetido, nos vamos atrás, volvemos a la pantalla donde hemos registrado todos los datos y le damos guardar. ¿Por qué? Porque vamos a guardar nuestra historia. Después de que se guarda, yo firmo con un código que me han dado y ya esa historia no puede tener modificaciones. ¿Qué es relevante? Que yo tengo que hacer una consulta completa, dejar todos los datos, ¿cierto?, la mayoría de datos de mi valoración, porque es un tratamiento integral que estamos ofreciendo, esta es una consulta especializada, y porque también esto podría tener una auditoría del hospital, es decir, cómo está atendiendo el profesional, cómo es la calidad de la atención, o si también se hacen todos los procesos que requiere entonces esta verificación y digamos, diligenciamiento de los datos en sistema. Y porque todo lo que hacemos aquí pues debe ir de forma completa entonces a la historia, como todo lo que valoramos, la alimentación, las razones, las causas, si hay algún factor de riesgo. Si yo, por ejemplo, identifico en esta consulta que la mamita tiene algún factor de riesgo, por ejemplo, la mamá me dice tengo dolor de cabeza, nos ha pasado, ¿no? Tengo dolor de cabeza, o veo que me estoy hinchando, o estoy sintiendo, por ejemplo, tinitos, fosfenos, recuerda las complicaciones de la preeclampsia, entonces le pregunto a la mamá cuando fue al médico, si le falta ya para ir a la nueva consulta, yo debo remitir desde esta consulta a la madre a la consulta de urgencias o a la consulta médica para que sea atendida en relación a que estoy identificando un riesgo. Bueno, entonces eso es, digamos, lo importante en relación con esto. Aquí, por ejemplo, tenemos registrado, entonces vamos a cerrar, ¿cierto? ¿Desea salirse de la aplicación? Sí. Entonces en este momento cerramos y ya, le damos salida a nuestra consulta que se realizó y que se verificó ya, digamos, y se inscribieron todos los datos en la consulta en sistema. ¿Listo? Listo. ¿Te quedó claro? ¿Tienes alguna pregunta?